Continuamos acá en Noche Alucinante. Ya tenemos a la psicóloga Cristel Fabris hablando con nosotros en este preciso momento. Hola, Cris. Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? Te estamos viendo porque yo no los puedo ver, chicos. Disculpen esta... Yo eh, veo y escucho perfecto. bien, me encanta. Bien, ahí... Muy Bueno, ahí... pandemia esto, muy pandemia. Y bueno, lo hablamos en producción, ¿viste? Cris, que siempre nos juntamos ahí con la jefa y dijimos, bueno, vamos a sacarla por Zoom a Cristel. ¿Cómo andás? Y la verdad que a esta hora, viste, como hablamos detrás de cámara, es medio difícil llegar con las neuronas medio prendidas. Y tengo Entiendo. que decir algo coherente. Entonces la única forma de poder decir algo coherente era hacerlo un poco más cómodo. Perfecto. Escucho como una especie de eco. Estás en un... Solo por curiosidad, no es una queja al audio. Estás en un... ¿Dónde estás? En tu casa seguro, pero... Sí, ¿Pero qué estás? ¿En a la ver, cocina? ¿Puede ser? no, No, mira. Bueno. por ahí son los auriculares, puedo sacarlos. No te hagas problema, porque escucho como una especie de vacío, ¿viste? Eh, bueno, Cris, vamos a charlar, vamos a tener la revancha de esta serie que ya viniste una vez a hablar presencialmente y lo voy a decir yo, te sentiste un poco decepcionada porque no habíamos visto la serie, pero en esta ocasión sí. Así que podemos charlar largo y tendido de esta gran serie que tiene una sutileza tremenda, que tiene a un joven chef llamado Carmi que se encarga directamente del negocio de su hermano que se suicidó, ¿no? Y Sí. charlando con vos un poquito por chat, ahí vi un poquito, un montón, lo que tiene una persona cuando... Porque en cierta forma él solito se mete ahí, él solo se encarga de ponerse al hombro todo ese lugar que vamos a recordar que viene de cocinar en un lugar muy cheto, muy bacán, con mucho estilo, con grandes profesionales, con un jefe muy exigente. Y el tipo vuelve a su ciudad donde está, que es una especie de sandwichería que tenía su hermano, y bueno, se pone a cargo al personal y al socio. Tiene al socio que es bastante peligroso como Coppola también. Pero bueno, Sí, lo que pude prestar atención y muchísimo es la atención y la presión y la ansiedad que sufre este pibe a la hora de encargarse de todo eso. Por ejemplo, volvemos a repetir, venía de un lugar muy limpio, muy bacán. Cuando digo muy limpio, muy bacán, a la hora de trabajar, ¿no? Y ahí es un desastre la cocina, es muy chiquita, muy reducida. A la hora de cocinar, por ahí se le corta la luz, por ahí se le corta el gas, por ahí no funciona el baño. Y lo maravilloso que tiene esta serie que son cosas totalmente comunes, pero bueno, logran enfocarlo en esta serie que cada capítulo dura muy poquito, dura 30 minutos y bueno, Chris, ¿qué te parece? ¿Cómo sí, definiría la vida de este pibe, de Carmi? son capítulos cortos, pero algunos son muy densos. No sé hasta dónde llegaste a ver vos, pero por ejemplo en la tercera temporada se pone un poco más denso en cuanto al contenido familiar, porque las primeras temporadas sobrevuelan un poco, eh, digamos, van más allá del trabajo que él hace en la cocina y eh, invita un poco a quien está mirando a conocer un poco más la historia de él. Y ahí cierran muchas cosas. Eh, una madre con consumo de alcohol problemático, generadora de ansiedad, Ay, ¿no? bien, Muy exigente, ahí vamos conectando, bien, bien. que critica el trabajo de los demás, que no solo el trabajo, sino la forma de ser de los demás, siempre exigiendo eh, no sé si perfección, pero sí siempre exigiendo como más, insatisfecha. Entonces, bueno, mucho de eso se traslada después a, al protagonista y a su hermana, porque tiene una hermana también,
A mí lo que más me gustó de la serie es que, como decías vos al principio, muestra la ansiedad, pero bueno, por ahí para quienes trabajamos con esto, la muestra de una forma real. Eh, Real en el sentido de que no es algo forzado, no se queda quizás únicamente como en el ataque de pánico, que es lo que suelen hacer la mayoría eh, de las series o de las producciones, que decir, bueno, vamos a hablar de la ansiedad, pero es como el ataque de pánico solo. Acá te muestra el contexto, cómo se va caldeando también un poco el ambiente, por así decirlo, es decir, cómo eh, la ansiedad no es una cosa que estalla de un día para el otro, sino que son quizás una serie de eventos que se van acumulando hasta un estallido o hasta una crisis. Entonces, en ese sentido, me parece que es interesante cómo muestra desde algo que es medio vox populi, ¿no? De decir, bueno, la cocina es exigente. O sea, se sabe que quizás la gastronomía es un rubro exigente. Sí, porque te apura el tiempo, tiene que estar todo limpio, tiene que estar todo hecho. Donde alguien se atrasa un poquito, ya estropeó todo lo que el otro estaba armando. En un momento están haciendo una especie de postre y creo que se le pasa la leche un poquito, ¿viste? Se le hierve y bueno, causa un gran quilombo y pérdida de tiempo. También me encantó ¿En qué sentido? Me encantó. ¿Cómo podés ver al personaje? Vuelvo a repetir, él se mete ahí intentando levantar eso y cómo empieza a lidiar con los quilombos de los demás. Pero fíjate que por lo menos en la primera temporada nunca llega a estallar del todo, ¿viste? Primero los primeros capítulos, cuando se empieza a hacer amigo de la gente, empieza a ver cómo es, el loco parece como que va a estallar y en un momento se ríe, en un momento se tranquiliza, en un momento se manda una macana a él y le echan la culpa al otro, viste, como que en ese movimiento, en esa movida de ponerte a cargo un lugar, también cometés errores, ¿no? Sí, en realidad la mayoría de las personas que padecen, no la ansiedad, porque a veces se banaliza mucho esto de, bueno, yo soy ansiosa porque saco las cosas antes del microondas. No, la ansiedad No, es algo entiendo. que realmente se padece. Entonces, él tiene un tipo de ansiedad, no solo en la exigencia de lo que tiene que hacer, sino ansiedad social, de querer evitar conflicto con los demás, piensa mucho, eso lo muestra mucho la serie. Él duda, en realidad duda de lo que pueda hacer con su capacidad como chef, duda de la chica que le gusta y que está a las claras que ella gusta de él, entonces es temeroso con lo que dice, con lo que hace, cómo se acerca. Con su familia, con la gente con la que trabaja, no logra imponerse hasta después de cierto tiempo. Y que de hecho la serie muestra eso, cómo a él le cuesta saberse que pueda hacer algo, que puede llegar a ser bueno en algo. Cuando él empieza a creer que es bueno en algo, ahí es cuando se da un giro, que obviamente no lo voy a anticipar, pero cambia la perspectiva. Y eso es algo que le pasa a mucha gente que padece ansiedad, que están dudando todo el tiempo. Dudan incluso de cuestiones hartas, sabidas de cómo se pueden llegar a hacer. Y dudan igual. Entonces, la ansiedad es un padecimiento para muchas personas. Acá en Bahía pasó después del evento del viento, del temporal de inundación. Hay gente que ve una alerta y ya se siente así. Entonces es algo que en el último tiempo ha aumentado mucho. Sí, pensamientos negativos, ¿no? Que hacia sí mismo la persona y también un poquito de autocrítica terrible. Me encantó lo que dijiste, que lo explicaste muy bien. O sea, hiciste un comentario como que hay que ver bien qué es la ansiedad o viste que Sí. es normal
creo que todos hacemos esto de decir, por ejemplo, escuchás a una persona, no sabés, yo soy reobse, tengo que tener todo limpio. Y capaz que realmente vos ves a otra persona obsesiva en la limpieza y capaz que al lado de esta persona no es nada, ¿entendés? Como que es la persona obsesiva está todo el tiempo revisando realmente si quedó limpio y vuelve a limpiar sobre lo limpio y lo vuelve a hacer, o tiene determinados rituales en relación a cómo se tiene que limpiar, y cada vez se pueden volver más rígidos. El problema quizás está en que si bien se habla más de la ansiedad o se habla más de la obsesión, se termina banalizando, y que a veces un poco pasa con la depresión también, que es como, no, estoy re depre porque, no sé, no quiero hacer algo, o porque no quiero salir de mi casa porque pasó algo. No, son problemas y situaciones graves. De hecho, hay una escena en la serie que él tiene como pensamientos o pesadillas reiteradas con el fuego. Y en un momento dice, por momentos vos dudas de qué pasa si realmente se incendia todo. Bueno, si se incendia todo, ya no siento más ansiedad. Claro. Entonces, eso habla del padecimiento que tiene una persona con ansiedad, de que no es joda. Entonces, por eso me parece que es una serie que también caló tan profundo, más allá de la gastronomía, porque sí, es muy lindo de ver todo lo que él arma y demás, pero hay un punto más profundo, que es esto de poner un poco más como en agenda, en tanto contenido de ciencia ficción, perdón, o catastrófico, bueno, poner en agenda temas que le pasan a la gente común de a pie, y por ahí generar un debate o concientización sobre eso, de decir, che, la verdad es que en vez de ir hacia una sociedad que siente menos ansiedad porque puede estar un poco más relajada, porque puede hablar de otras cosas, al contrario, hay mayores exigencias, el mercado mismo te lleva como a estar todo el tiempo pensando en cómo producir más, cómo ganar más, cómo aprovechar más el tiempo. Entonces, me parece que el punto de la serie en mostrar un varón vulnerable es importante, porque no pasa. Generalmente, o sea, nosotros por ahí veníamos hablando de series, no sé, ahora se me fue el nombre. Che, Cris, disculpa que te La de, interrumpa. ¿Sabés qué? Estuve sí, investigando un poquito. Entonces encontré una palabra que dice que la serie podría tener ansiedad de rendimiento. No la serie, sino sí, ¿me podrías explicar que en breves palabras, si no te complico mucho, qué sería eso? sí, no, ¿O es no una es forma difícil, de clasificarlo? ¿Qué sé yo? en realidad, ansiedad de rendimiento es una palabra que se usa más, quizás como eh, por ejemplo, pensar en cómo me va a ir a mí en tal situación. Por ejemplo, un Un examen, final, claro. una cita con alguien, un examen, un trabajo. Anticiparse a que Una se piensa entrevista. en ese escenario. Claro, se piensa como catastrófico. Claro. Entonces, ya la persona eh, predetermina que es más, hay mayores probabilidades de que salga todo mal a de que salgan las cosas bien, o de que se puede ver en el momento cómo se resuelve. Entonces, eso va generando, en palabras simples, como una bola de nieve en el que la persona queda atrapada en escenarios catastróficos, y en una muy baja imagen de sí, ¿no? Perfecto. Entonces, en la serie esto se muestra porque él al principio falla en todo, y de hecho tiene la voz o el recuerdo de alguien que lo criticó y sueña con eso todo el tiempo, como si fuese, bueno, fue una sentencia. Él no va a llegar a nada porque esa persona le dijo que no iba a poder llegar, y él se queda con eso.
¿En qué parte se puede adjudicar un poco también de la paranoia, un poquito también de, qué sé yo, sí, no, más que nada la paranoia. De tanta ansiedad se puede llegar a poner paranoico una persona, obvio, o no, o está ante la paranoia que la ansiedad. Sí, habría que ver la situación. Suele ser quizás un poco más frecuente si hay un contexto de consumo, la paranoia asociada a la ansiedad. No, no es tan frecuente. Perfecto. ¿Sabés qué? Bueno, otro punto de la serie que tal vez me influenciaste un poco y fui directamente a eso, pero al que más veo con ansiedad y que es el personaje, obviamente, Sí. los demás no. Tienen problemas por ahí, qué sé yo, tienen un poquito un problema de chapa. Creo que una de las cocineras, con la cocinera joven, como que en un momento se le planta, ¿viste? Y le dice, bueno, me vas a venir a enseñar a mí. Como que. Pero eso ya es un poquito más el folclore de un laburo, ¿no? Y de las jerarquías dentro de, de la cocina, en este caso. Sí, en realidad en la temporada 3 que se mete más en cómo ha sido la vida del resto de los personajes, sí se ve que todos en mayor medida sienten ansiedad. Y de hecho ese es un error muy común que tienen las personas de decir, bueno, eh, yo puedo no tener ansiedad. La verdad que no, todas las personas tienen ansiedad porque es una emoción humana. En realidad, la ansiedad es una herramienta que tenemos porque es algo que nos anticipa a un posible peligro. ¿El problema cuál es? Que se ha estigmatizado tanto la ansiedad que generalmente se percibe como un problema. Le genera muchos problemas a la persona experimentar ansiedad. El tema es eh, que, que si todos o todas nos interiorizáramos en saber que en realidad es algo que el cuerpo tiene para, o el cuerpo y la mente tiene como para poder decir, hay algo que me está generando esto, hay algo que mi cuerpo o mi mente está interpretando como un peligro a mi supervivencia, ya sea una idea real, porque a veces es un miedo real, o a veces es un escenario. Por ejemplo, en lo que vos decías de la ansiedad de rendimiento es un escenario, es un posible. Ok. No sabemos cómo va a salir. Ahora, si yo tengo un tigre enfrente y es probable que tenga ansiedad, porque la situación de Sí, peligro es real. excelente, excelente, sí. Una vez escuché una frase muy linda que no hay que subestimar al miedo porque, bueno, es una de las alertas que tenemos como persona viva, como diciendo, bueno, guarda, vamos a hacer un poquito, por ejemplo, el miedo extremo obviamente no está bien, pero creo, qué sé yo, el miedo siempre es como una especie, no es una especie, es una alerta que tenemos en nuestro ser a la hora de enfrentarnos a un peligro, o ver o sentir. Qué sé yo, Sí, el tema está cuando, a vivís ver, asustado. sí, hay la ansiedad, como a grandes rasgos, se divide en dos categorías, la que es adaptativa y la que es desadaptativa. La que es adaptativa tiene que ver con una respuesta proporcional a la idea que nos puede generar ese miedo. La desadaptativa rompe con la rutina, es decir, nos paraliza, no podemos accionar. Eh, Tenemos mucho miedo de lo que pueda pasar, ahí dejamos de hacer cosas, entonces por ahí se deja de ver gente, dejas de salir de tu casa, dejas de hacer ciertas cosas por temor a, o por si llega a pasar algo malo. Entonces, hay personas que padecen más la ansiedad que otras. Eso es importante decirlo, no es que todos sentimos de la misma forma. No, Por obvio. eso daba el ejemplo del temporal. Digo, hay personas que, no sé, todos vivimos en la misma ciudad, ¿a todos nos afectó de la misma forma? Y no. Eh, Hay personas que ya saben que va a llover o que va a haber viento y ya se ponen mal. Sí. Y otras que siguen su vida sin problema.
Sí, bueno, por suerte hay profesionales que nos van diciendo cómo viene el clima, cómo podemos, lo que puede llegar a pasar. No, estoy hablando en serio, qué sé yo, el mismo teléfono, hay un montón de cosas que podemos alertarnos ¿no? Por si se viene otro despelote temporal. Cris, antes de dejarte descansar, y te agradezco como siempre porque ya son las 21:57 y bueno, como siempre agradecerte que te copes charlando conmigo a estas horas y charlando de temas muy fusionando lo que puede ser una serie, una película con lo que realmente sabés y me parece algo maravilloso. Antes de terminar, quería preguntarte también cómo, pero tal vez sea para otra película o para otro momento, pero la parte del ego de una persona, ¿no? El ego, el ego extremo, digamos, ¿no? La persona egocéntrica. También estamos hablando de ansiedad también ahí. O temor. No lo puedo. No te lo puedo asegurar eso. Ok. En realidad nadie lo debería de poder asegurar. Y habría que ver primero a qué llamás vos ego y cómo lo relacionás con la ansiedad y a qué... Y el egocéntrico, por ejemplo... que es como muy amplia la pregunta. No, pero por ejemplo un egocéntrico, hombre o mujer, está todo el tiempo fanfarroneando, ¿no? Sí. Vamos a sacar la parte de la inseguridad, porque ya sería otro tema, porque digamos que hay veces que he sabido que una persona con muchísimo ego es como insegura. Pero ¿hay ansiedad también? Es que ¿o se siente segura esa persona? Tienen ansiedad. El tema es cómo lo experimenta cada persona. Bien, perfecto. Creo que tenés que desarrollar mejor la idea. Nunca podemos terminar con la licenciada de buenos términos. Es increíble. Capaz que eso ya es nuestro cliché también. No, pero voy a dejar una recomendación. A ver, dale, por favor. Una película en la que actúa el protagonista de esta serie, que creo que igual nunca dijiste el nombre de la serie de la que estamos hablando. ¿O sí? El nombre del actor no, el nombre del personaje es Carmy. Sí, pero de la serie, ¿la presentaste la serie? Sí, el oso de ver. Sí. Ah, bueno. Hay una película que se llama Garra de Acero, en la que él actúa. El protagonista es Zac Efron, que puede resultar un poco polémica, pero la verdad que la película es una película dramática basada en una historia real, muy buena. Perfecto. Mirala y luego la comentamos. Mira, ya me armó para la próxima presentación. Cris, gracias. Y así son las sesiones virtuales. Qué genia. Bueno, me encantó todo. Te mando un abrazo enorme y bueno, te esperamos las próximas presencialmente, ¿puede ser? La próxima sí. ¿Vuelve la cosa sana? ¿La dejamos picando? Tun. ¿Dejamos rebotando la pelotín? Gracias, Cris. Así pasaba la licenciada Cristel Fabris charlando con nosotros, hablando un poquito de la serie de Ver. Vamos a cerrar, me olvidé de decir que tiene muy buena banda sonora esta serie. Realmente es maravillosa y vamos a escuchar una canción que suena ahí en la serie, en uno de los capítulos. La banda se llama Wilco y la canción se llama Impossible Germany. Ya volvemos con Carlos Pole, que está acá abajo, y ahora le abrimos, que está en la puerta cerrada. Ya volvemos.